Bueno, señoras y señores, la tertulia en este martes 7 de junio del año 2022. Es el primer martes del mes, así que hemos convocado a la mesa de análisis político como corresponde. Saludo a quienes nos acompañan entonces. Fernanda Boidi, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sigo. Daniel Buquet, ¿cómo te va? Muy bien, buen día para todos. Y Fito Garcés, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo andan, che? Gusto de verles. Ellos en sus casas. Acá en el estudio, el llanero solitario, Antonio Cardarello. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me faltó Toro ahí y se quedó por ir a entrenar. ¿A dónde? ¿Al Palermo Boxing Club? Al Palermo Boxing Club y no viene. ¿Alguien va al Palermo Boxing Club a entrenar en este equipo? Yo tengo un amigo que va. ¿Sí? Podríamos hacer una trivia con los oyentes. ¿Quién puede estar en esas en este momento? Bueno, lo dejo porque... Lo dejamos. Vamos a compartir en algún momento imágenes. ¿Sí? ¿En serio? Sí, en algún momento imágenes. ¿Fotos, videos? Cuando Pelo Cano suba al ring. ¡Opa! Ya tiene mote y todo. Es increíble esto, increíble. Bueno, vamos al primero de los temas de nuestra agenda. El jueves y el viernes de la semana pasada, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con su mesa chica de dirigentes y asesores políticos. Al encuentro, que tuvo lugar en la estancia oficial de Anchorena, asistieron el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el ministro de Defensa Nacional Javier García, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el asesor en comunicación del gobierno Roberto Lafluf y el secretario personal del presidente Nicolás Martínez. Al final de las deliberaciones, Delgado mantuvo un diálogo informal con la prensa y allí informó que se había analizado la gestión del gobierno, se había trabajado en la planificación de lo que resta de periodo, tomando como base insumos cuantitativos y cualitativos sobre algunos asuntos de la agenda y también la percepción de la gente. Delgado sostuvo que este es el año en el que el gobierno se resetea para apretar el acelerador en una cantidad de temas y sobre todo aterrizar una serie de proyectos de inversión que generan desarrollo y sobre todo trabajo, empleo, que es lo más importante. Les pregunto entonces, ¿tiene efectivamente el gobierno que resetearse, reposicionarse? Este es un momento de quiebre. ¿Cómo lo están observando ustedes? Levante la mano el primero. Fernanda. Me largo yo. Resetear significa casi que volver a configurar, ¿no? Es como un barajar y dar de nuevo, es un término fuerte. No tengo claro que eso sea exactamente lo que se está pensando, pero lo veremos en las próximas semanas y en los próximos meses. Lo que sí me parece que está claro es un reposicionamiento. Y me parece que por ahí viene un poco la mano de la estrategia. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, resetear es volver a cero, sí, entonces... Sí. El término lo usó Delgado, yo lo tomé porque lo usó Delgado. Sí, no, seguro, sí, pero no tengo claro que el contexto en el cual lo dijo Delgado y las demás declaraciones de otros miembros y demás apunten a que es un barajar y dar de nuevo, digamos. Me parece que es más como, bueno, nos acomodamos dentro de la estructura que tenemos, pero ya lo veremos. Hay como una nueva etapa, es la etapa post-LUC y post-campaña de la LUC, es la etapa post-pandemia y es la etapa preelectoral. O sea, hay muchas cosas que están cambiando. Ya estamos entrando en la campaña, me parece, ¿no? Como muy de a poco. Y además, en base a estos insumos cualitativos y cuantitativos, el sentir ciudadano es un poco diferente de lo que veníamos viendo, de lo que vimos en los últimos 2 años. Ya la pandemia no es la preocupación central de los ciudadanos, las preocupaciones centrales pasan volvimos al usual, ¿no? A seguridad y a cuestiones económicas, y me parece que hay como una intención muy marcada de ocupar el centro de la agenda con eso. Un centro de la agenda que está disputado, ¿no? Porque si bien durante el primer año y medio de mandato decíamos, el gobierno se come la agenda y la oposición no tiene cómo entrarle, ahora estamos en una situación que yo no diría que es la opuesta, pero es bastante más equilibrada. Tenemos a Fernando Pereira todo el tiempo en la agenda y todo el tiempo
marcando cuestiones y presentando propuestas y criticando y señalando. Entonces, ya volveremos a eso en la segunda parte de esta tertulia, ¿no? Ahí va, pero me parece que es importante verlo a la luz del gobierno, porque el presidente mismo fue citado diciendo hay que recuperar el centro del ring. Esto que salió hoy, si no me equivoco, en una nota del País de hoy, firmada por Joaquín Silva, donde habla de la estrategia de los blancos de cara al 2024. Entonces, creo que resetear esa fue una expresión que usó Lacalle Pou en una reunión que tuvo con toda la bancada del oficialismo, ¿no? En la residencia de Suárez y Reyes hace algunas semanas, y en la que, según él... Por eso Fito está haciendo vocero. Exacto. El significado. Exacto. Fito es el indicado para interpretar una expresión de ese estilo. Que aclaremos, ¿no? Lacalle Pou reconoció que le había sido suministrada por Sanguinetti, que los derechos de autor correspondían a Sanguinetti. A ver, Fito. No, pensé que me la iban a endosar a mí, ¿no? Soy inocente. En realidad el que sabía de esto no era Sanguinetti, sino Pacheco, ¿no? Ah, bueno, claro, pero Pacheco no está. No, pero más allá de la metáfora es muy buena, ¿no? Para contestar una alusión, la metáfora es muy buena porque efectivamente, como decía Fernanda, el gobierno está en un momento delicado, donde, claro, el clima de opinión pública es distinto. Y yo recuerdo que hace, no sé, un mes y algo atrás, conversábamos a propósito de la reforma de la seguridad social específicamente, ¿no? Sobre cuál sería la estrategia o la política en general del gobierno en estos 2 años y pico que van quedando. Y estaba la discusión acerca de si el gobierno aceleraría con las reformas o más bien, para seguir con las metáforas deportivas, iría al banderín del córner, ¿no? A ganar tiempo y a minimizar los costos políticos. Y da la sensación, por lo dicho por Delgado, a la salida de esa reunión, por los trascendidos, que el gobierno quiere apurar por lo menos 2 reformas que son fundamentales, prometidas durante la campaña: seguridad social y educación, ¿no? Entonces, bueno, además de eso se habla, ¿no? Que también es una promesa electoral muy, muy importante, ¿no? De contribuir a la reactivación económica. Si el gobierno ganó la elección, entre otras cosas, también diciendo la economía, el Frente Amplio no ha sabido qué hacer con la economía tiene que crecer, y anunciando tener la solución para esto. Entonces, nada, me parece de la mayor importancia esa cumbre que se acaba de hacer. Creo que las conclusiones, por lo dicho, van en el sentido de acelerar con las reformas, y en lo personal creo que lo que corresponde, no sé si en términos de cálculo electoral, pero sí en términos de ética de la responsabilidad, digamos, ¿no? De hacer lo que corresponde hacer, cumplir con las promesas y tomar el toro por las guampas en temas decisivos. Es lo que creo yo que los electores de la coalición esperan, ¿no? Un gobierno que no se quede en anuncios y que acelere con las reformas. Estoy recordando hace unos días la participación del presidente y otros ministros en el Congreso de la Federación Rural, ¿no? Allí se hizo un reconocimiento a la gestión de esta administración, pero se le marcó que estaba yendo lento, ¿no? Que había que acelerar el ritmo. Sí, exactamente. Yo creo que hay voces. Yo ya lo mencionaba en otro momento. Hay voces dentro de yo creo que dentro de lo que podríamos llamar las bases sociales de la coalición de gobierno, que van por ese lado, ¿no? Sí. Y creo que el Partido Nacional deja un flanco abierto, pensando en el 2024, un flanco abierto para sus propios intereses electorales, si esa sensación de el gobierno va muy despacio se generaliza. Sí, acá hay como 2 aspectos, ¿no? El de estar todo el tiempo a la defensiva, que esa era una de las preocupaciones en el oficialismo y en el presidente de la República, a partir de la forma como se ha posicionado el Frente Amplio, como se ha posicionado el PIT-CNT, salir de la defensiva y pasar a la ofensiva, comunicando, anunciando iniciativas propias, ¿no? Y por otro lado, bueno, ¿hasta dónde se llega con esas iniciativas? ¿Qué profundidad, qué velocidad tienen esas líneas de acción? ¿Ibas a decir, Buquet? Sí, yo creo que es un momento crítico
en parte naturalmente, simplemente porque estamos a mitad del periodo de gobierno. Siempre es un momento para, balance y perspectiva, ¿no? Cómo venimos y a dónde vamos. Pero yo creo que la coyuntura le motiva mucho al gobierno a repensar un poco el escenario y volver a perfilarse, volver a ubicarse. Porque justo se da que tenemos un escenario post-pandemia, ponele que post-pandemia, viste que los casos siguen aumentando, pero bueno, estamos funcionando en modo post-pandemia, y esto es importante porque uno de los activos del gobierno en términos de apoyo de la opinión pública era el manejo de la pandemia. Lo que pasa es que terminada la pandemia, ese factor en la opinión pública deja de pesar, ¿no? Ya vimos alguna encuesta reciente de las que manejan el principal problema del país. El tema salud, que había llegado a los primeros lugares, pasó a estar, décimo. Es decir, perfecto, el gobierno manejó muy bien la pandemia, ahora la población ya no te lo va a agradecer porque ya se está olvidando de este asunto. En ese contexto surgen dificultades económicas, con cifras matizadas, ¿viste? No todos los indicadores son malos, pero algunos indicadores que tienen que ver o que están muy directamente vinculados al estado de ánimo de proporciones muy importantes de la población, ingresos de los hogares, en fin, no son positivos. Hay crecimiento de la economía, hay aumento de exportaciones, pero hay pérdida salarial. Y hay sectores todavía golpeados por la emergencia sanitaria, ¿no? Por las consecuencias que tuvo la emergencia sanitaria que en no han rubros de logrado actividad. ni siquiera, no han logrado volver al punto de origen, ni siquiera, ¿no? El sector turístico, el sector cultural, en fin. En ese mismo contexto recrudecen los homicidios, ¿no? Que ha sido un poco el centro del debate de los últimos días y que hoy mismo va a estar en la comparecencia del ministro del Interior en el Parlamento. ¿Por qué importa? Bueno, importa porque junto con la pandemia, en el contexto del referéndum de la LUC, la reducción de los homicidios y la atribución de ese resultado, al buen manejo del gobierno de la cuestión, había sido también un centro discursivo del gobierno. Pero ¿qué pasa? Si crecen los homicidios y sobre todo la percepción al respecto se generaliza, estás en problemas. No puedo defender, no puedo decir que soy un excelente gobierno porque manejé bien la pandemia, porque ya pasó. No puedo seguir diciendo tan tranquilamente o tan enfáticamente como antes, estamos haciendo una excelente gestión en materia de seguridad. Tenemos encuestas recientes que muestran una caída de la aprobación del gobierno, no dramática, pero 2 empresas confirman valores muy similares, una caída de 5 o 6 puntos, de poco más del 50 al orden del 45. Es una caída, es una señal de alerta. Y entonces, esto justifica decir, vamos a reunirnos y vamos a ver en qué momento estamos y qué nos conviene hacer. Yo creo ahí también que el término reseteo que usó Delgado tal vez sea incluso contradictorio con su propia declaración, porque después habla de pisar el acelerador. Estaba pensando en Fórmula 1, porque como todos hablan de metáforas deportivas, claro, cuando hay una bandera roja en Fórmula 1, después de ciertas condiciones, se para la carrera y largan de nuevo, ¿no? Van todos a sus puestos, al puesto en el que están en ese momento. Lo que pasa es que el referéndum dio un poco la idea de que las posiciones en las que vienen los autos a la mitad de la carrera son las mismas de la largada, cosa que a veces pasa, porque nadie logró adelantar a nadie.
Entonces, O sí, peor, podría ser como se señala desde el gobierno, resulta que la opción que perdió, entre comillas, logra... Ganó la pole position. Claro, ganó la pole position, ¿no? Logró salir de la instancia de la consulta popular fortalecida, ¿no? Y con viento en la camiseta, haciendo sentir, digamos, el respaldo que tuvo, etcétera, por más que no alcanzó a derogar los artículos, ¿no? ¿Vos decís que Delgado va a subir a la red? Para ponernos a tono con el mundo técnico. Dice uno de nuestros oyentes, Juan, resetear fue usado para decir claramente que un ciclo coyuntural finalizó. Hay que reconocer que los parámetros políticos y de percepción ciudadana se movieron de eje, señala el oyente. Yo creo que el gran punto de inflexión, ya lo hemos manejado bastantes veces, fue la recolección de firmas para el referéndum, ¿no? Cuando se llegó a la firma ahí hubo claramente un cambio. Yo creo que alude a eso justamente, a resetear en el sentido que no era lo mismo enfrentar a un frente amplio que había perdido la elección, que estaba choqueado, que sufrió la pérdida de Tabaré Vázquez, si bien ya en proceso de renovación de liderazgo, pero como referente, el alejamiento de Mujica, todo el proceso de renovación del liderazgo, y donde pandemia mediante el gobierno era el centro de todo y el perfil de la oposición fue bastante bajo durante el primer año. A partir del referéndum, de la recolección de firmas y de la campaña, la cosa cambió, y la elección de Fernando Pereira, si bien esto se pisa con el segundo tema que vamos a manejar, es ineludible para este cambio de posicionamiento del Frente Amplio, que claramente se muestra a partir de ahí mucho más cómodo en el rol de oposición, como que volvió a asumir ese rol que en realidad tuvo durante la mayor parte de su etapa política. Y de hecho le ganó volviendo a la metáfora del boxeo, le ganó el centro, y constantemente Pereira se siente muy cómodo en el tema de marcar las reivindicaciones económicas o las fallas en la política económica que tiene la actual gestión de gobierno. Y como señalaba Daniel, también el tema de seguridad, o sea, los dos grandes temas que han marcado la agenda en los últimos gobiernos y en las últimas campañas electorales nuevamente son el centro de atención, y en el caso de la seguridad, el tema que supuestamente había resuelto el gobierno ya se ve que no es tan así, y vuelve el tema de si ese descenso en los delitos había sido un efecto colateral de la pandemia o era realmente un producto del resultado de las políticas de gobierno. Me parece que el Frente Amplio como oposición tiene bastante más que lo que tuvo los 2 primeros años como para marcarle la agenda al gobierno, y la necesidad de resetear. Claramente los sectores que se juntan, los dirigentes que se juntaron, son los que conforman todos. Claramente ahí ya se está redefiniendo la estrategia electoral para 2024. Se sabe también que recibieron información de encuestas de opinión pública donde se marca cuáles son los nichos electorales a los cuales el Partido Nacional tiene que enfrentar, y digamos que tiene el doble desafío de, por un lado, competir electoralmente con el Frente Amplio, retener el gobierno, mantener la coalición, pero también está compitiendo con los socios de la coalición, en especial con Cabildo Abierto, que todo el tiempo está marcando sus discrepancias, y muchas de las cosas que le señala el Frente Amplio surgen primero a veces de la propia interna de la coalición. Entonces me parece que viene por ahí. Sí, es importante el factor que acaba de introducir Antonio, ¿no? Porque estamos hablando de el gobierno, y en realidad esta reunión de la estancia de Anchorena fue una reunión blanca, ¿no? Fue una reunión, ahí está, del núcleo duro de la calle Pouismo, si podemos denominarlo así, ¿no? Del núcleo más cercano al presidente dentro del Partido Nacional, ¿no? Y que es donde siempre arrancan las campañas electorales, porque como no tenemos reelección, el sector del presidente siempre se preocupa. Al otro día de la elección ya se empieza a preocupar de quién va a ser el sucesor, quién va a ser el candidato, y eso obviamente tiene que haber estado ahí. Claro, pero la pregunta es, bueno, parece que está clara cuál es la estrategia del piso 11, del corazón del gobierno, ¿no? De la presidencia, ¿no? De la calle Pou y su entorno. Parecería que está claro. La pregunta es, bueno, ¿y el resto de los socios, los demás socios de la coalición, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de aquí en más? La de Cabildo la venimos viendo desde el día 1 de este gobierno.
Ahora, estamos bien en la mitad, ¿no?, del mandato. ¿Qué es lo que va a pasar con los colorados y con las distintas corrientes coloradas, ¿no? Se viene una rendición de cuentas. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Colorado? ¿Cuál va a ser la posición, por ejemplo, de Ciudadanos? Hace un tiempo atrás, 2 o 3 semanas atrás, hubo declaraciones de Schifani diciendo en esta rendición de cuentas se precisan recursos para la transformación educativa porque si no, no se va a poder cumplir con esa promesa. Bueno, a ver, no voy a decir parecería, voy a formularlo como pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar en la rendición de cuentas dentro de la coalición, ¿no? ¿Cuáles van a ser las negociaciones? ¿Cuán intensas van a ser? ¿Y en torno a qué temas? ¿Habría incentivos dentro de la coalición para que los socios se planten firmes en algunos temas y marquen su perfil, ¿no? Insisto, Cabildo lo viene haciendo. Veremos qué pasa con los colorados, pero también ahí hay un signo de interrogación y también ahí hay una coyuntura, creo, diferente a la de un año y medio atrás. ¿Quieren profundizar en esto de los otros socios de la coalición? Porque prácticamente no los habíamos mencionado hasta ahora. Sí. Fernanda, Daniel. Ahí hay un tema y es, efectivamente, esta reunión de Anchorena, una reunión informal, es del carozo del gobierno, que es el presidente y su sector. Los cabezas de lista. A quien, que bueno, justamente en el contexto que estábamos dibujando, que de alguna manera estaba obligando al gobierno a reaccionar, y bueno, con la metáfora de ocupar el centro del ring, es decir, salir de las cuerdas, ¿no? En el box, cuando estás en la periferia del ring es porque te estás defendiendo, te están atacando, recuperar el centro es pasar al ataque. Bueno, es a quien le corresponde y es el sector más preocupado porque de alguna manera el resto de los socios, esto incluye a la otra parte del Partido Nacional, no, es decir, Partido Colorado, sus dos sectores, el sector más seguidista del Ejecutivo, que es el vallismo, el sector más perfilista, que es Ciudadanos, el partido entero Cabildo Abierto, totalmente perfilista, y el sector, yo qué sé, wilsonista, por llamarle de alguna manera, que no está dentro del Partido Blanco, pero que no forma parte de la agrupación del gobierno, que también ha marcado, bueno, algún matiz, alguna distancia. Se ha procesado además la reconfiguración de ese grupo. Entonces, bueno, sí, de alguna manera este centro del gobierno está claramente obligado, porque está obligado a algo así, no solo a tomar la iniciativa, no solo a mostrar, bueno, logros, o implementar medidas que conduzcan a logros. El tema de educación es muy importante. De alguna manera hoy el discurso es, bueno, ok, tuvimos la pandemia, en educación lo que tuvimos que hacer es sobrevivir. Bueno, ahora vienen las reformas. Está bien, tiene que tomar la iniciativa, pero tiene que buscar alinear a todos estos otros. A algunos les resulta más fácil alinearlos, a otros les resulta más difícil alinearlos. Y la mejor forma de alinear a tus socios, bueno, es tomando el centro de la agenda, retomando la iniciativa y logrando además medidas o anuncios o discursos que generen apoyo de la opinión pública. Cuanto más apoyo de la opinión pública generás hacia el presidente, hacia el gobierno, ¿no?, más difícil es para los socios desmarcarse. Si, bueno, yo que me voy a desmarcar si le está yendo bien, si la gente lo quiere, si la gente dice que está todo bien. Ahí te cuesta desmarcarte. Ahora, cuando la gente empieza a ver negativamente al gobierno, bueno, los más periféricos son los que rápidamente van a decir, no, pará, yo no soy del gobierno. Yo soy más o menos, soy un poco del gobierno y otro poco no. Entonces, bueno, eso es un problema en perspectiva, digamos, de la segunda mitad del mandato. Porque esto lo hemos verificado. La capacidad de producción del gobierno, sobre todo en términos legislativos, que es donde la coalición es más importante, ¿no? En el Parlamento tiene la mayoría necesaria para aprobar leyes, por ejemplo, la rendición de cuentas. Bueno,
en la medida en que nos acerquemos a las elecciones y eso se combine con caídas en la popularidad del gobierno y por lo tanto de su perspectiva electoral, vamos a tener incentivos para que los socios de la coalición busquen desmarcarse de una manera o de otra. Por lo tanto, la preocupación del núcleo de gobierno es, a ver, retomemos la iniciativa, logremos mostrar a la población que y creo que ahí Delgado justamente puso el acento en el tema comunicacional. Parece que ese fue uno de los asuntos que formó parte de la conversación. No solo qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a transmitir a la población para lograr justamente, seguir adelante, seguir marcando la cancha y tratar de mantener a todos los patitos en la misma fila. Un par de puntualizaciones sobre lo que decía Daniel. El tema comunicacional es realmente muy importante. El manejo de la pandemia fue un claro ejemplo, ¿no? O sea, hubo un manejo operativo muy bueno, de acuerdo a indicadores objetivos, pero también la comunicación fue muy, muy potente desde ese punto de vista. Sobre los socios, parecería, tenemos que ver qué pasa con la rendición de cuentas, pero que hay una intención explícita de reconocer algunas de las demandas de los socios de la coalición, que además son demandas ciudadanas, en particular la demanda por la atención urgente a la educación del Partido Colorado. Ya cuando empezamos la discusión sobre rendición de cuentas se hablaba de gasto cero, el presidente ha declarado que seguramente haya rubros adicionales para educación y para seguridad. O casualidad, son dos de los temas que se pusieron en este mundo post-LUC como de los más importantes y a los que hay que realmente prestarles atención. Y el último comentario tiene que ver con la aprobación presidencial. Es clarísimo esto, ¿no? Lo sabemos por ciclos, no solo uruguayos, sino del mundo, que a medida que transcurren, y lo hemos dicho muchas veces en este espacio además, a medida que transcurre el tiempo, cabe esperar que la aprobación presidencial baje y en consecuencia que los miembros de las coaliciones gobernantes tengan más incentivos para despegarse. Lo cierto es que la aprobación presidencial ha bajado, sí, pero era excepcionalmente alta y fue excepcionalmente alta por periodos excepcionalmente largos. Entonces, hay una nota de opción que está en la página web de la consultora que muestra justamente y que comenta esto, los resultados más recientes de aprobación presidencial que se hicieron públicos hace unos días, que muestra justamente cómo ha sido la tendencia y lo compara con otros líderes uruguayos, otros presidentes uruguayos a esta altura de mandato y con otros presidentes en la región en este momento o a altura similar al mandato. Entonces, sigue siendo muy buena. Por lo tanto, me parece que es importante que reconozcamos, sí, esta caída, pero que le pongamos la perspectiva de que sigue siendo muy alta y que entonces el gobierno todavía tiene capital para tomar medidas que requieran como confianza o apoyo ciudadano, aunque inmediatamente no se vea su impacto. Y educación es el tema clásico, porque cualquier dinero, cualquier esfuerzo que se destine a educación, los ciudadanos no van a ver un impacto inmediato. No es como subir los sueldos o controlar precios o lo que sea que tiene un impacto inmediato en los bolsillos. El impacto de las reformas educativas se ve, ya lo sabemos, en el mediano y largo plazo. Entonces, es el momento, creo que es el último momento que tiene el gobierno para utilizar este capital de confianza, de apoyo ciudadano, para decir, bueno, hacia acá vamos. Veremos si lo logra ejecutar, ¿verdad? Sí, en la misma línea de lo que estaba diciendo Fernanda, creo que el resultado del referéndum es como la última posibilidad, si bien marcó un escenario de empate y lejos de lo que se podía prever en virtud de lo que había sido estos niveles de aprobación presidencial excepcionalmente altos en años anteriores. Parece que es como el último año, como que este es claramente el año bisagra donde es la última oportunidad para llevar a cabo reformas importantes. De ahí creo que viene analizando la otra expresión de Delgado, que era resetear primero y apretar el acelerador. Creo que si se quieren lograr reformas importantes como la de la seguridad social, por ejemplo, que es la que está en el centro y es considerada por todo el sistema político como la reforma más importante, hay que llevarla este año. Creo que la calle lo sabe. Su principal asesor en materia de manejo de la coalición, que creo que es Sanguinetti, que es el que le dijo la expresión del ring
del centro del ring que decían ustedes mismos, es el último que tiene en su espalda la conducción de una coalición exitosa, y las dos grandes reformas que lleva a cabo el periodo de Sanguinetti, la reforma de la Constitución y la de Seguridad Social, son en los años 95-96, más o menos por esta etapa, incluso antes. Entonces me parece que por ahí viene el lado de tener que apretar en la reforma, y eso combinado con lo que decía Buqué, en un momento en que los partidos socios de la coalición también se van a empezar a reperfilar pensando en la elección. El Partido Colorado, que está en un proceso de renovación claramente, que tiene que buscar cuáles son los liderazgos, y la otra ala del Partido Nacional, de la cual todo, si bien ahora es hegemónico dentro del partido, pero necesita históricamente que la otra ala vote bien para tener un resultado que le permita mantenerse en el poder. Si será importante la comunicación de la que hablaba hace un rato Fernanda. Desde la audiencia, Marita le da al término resetear una interpretación que hasta ahora nadie había manejado, pero que en el fondo es muy cierta. Dice: se resetea una máquina cuando está trancada. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hicieron hasta ahora no funcionó. Lapidario el criterio, ¿no? ¿Fue eso lo que quiso decir Delgado? ¿Cuántas veces hacemos eso, no? La PC, no. La laptop no logra andar, se trancó, no hay manera de arreglarlo ni con esto ni con lo otro. ¿Qué hacemos? Resetear. Bueno, ¿eso es lo que está pasando en el gobierno? Bueno, yo me quedé pensando también con la analogía de los dispositivos y con el anglicismo, en definitiva, porque resetear no es otra cosa que reconfigurar. Y hay dos tipos, ¿no? Está el soft reset y el hard reset. O sea, un reseteo suave es cuando, al teléfono le das prender y apagar, más o menos, El otro es cuando vas a configuración de fábrica, ¿no? ¿Y el otro qué, perdón? El otro es cuando es el hard, digamos, el reseteo fuerte, es cuando vas y lo pones en configuración de fábrica, es decir, perdiste todo lo que estás haciendo. Me parece que está claro que Delgado estaba hablando de un reseteo soft. ¿Probaste prender y parámetro que no anda. ¿Probaste prender y apagar? Exacto. Faltó esa repregunta. ¿Qué decías, Daniel? No, yo iba a hacer un matiz, porque como se mencionaron 3 o 4 líneas como centrales para el gobierno que tienen que ver con educación, seguridad, el tema de las inversiones, que en realidad no es estrictamente, no depende de decisiones del gobierno, pero ha anunciado como que hay una apuesta o una expectativa muy importante de que caigan inversiones que, dinamicen más la economía y sobre todo contribuyan del lado de la generación del empleo, etcétera. Pero está allí la reforma de la seguridad social. Entonces, lo que quería marcar es que en términos del timing político electoral es distinto. Es decir, cualquier política que hagamos en seguridad pública, educación, o inversiones, si querés, que vayan, apareciendo a medida que avanza el periodo de gobierno y hacia el final del periodo de gobierno, siempre sirve, siempre suma, ¿no? Es decir, que se pueda ver una reforma, un aspecto de una reforma educativa en el último año del gobierno, si esa reforma es percibida como positiva, bien. Si llega una inversión, ni hablar. Si bajan los homicidios el último año del gobierno, ni hablar. La reforma de la seguridad social, por el contrario, no es una reforma que genere apoyo al gobierno, que vaya a generar, que independientemente, lo mejor que puede esperar un gobierno de una reforma de la seguridad social es que sea neutra en términos de opinión pública. O sea, que la gente en todo caso crea que no le va a afectar, ¿no? Y en general se diseñan pensando, vamos a los que están más vinculados al sistema de seguridad social, vamos a dejarlos como están, no los vamos a tocar. Entonces ahí estamos hablando de una reforma que primero se haría por convicción, ¿no? Por programática, es decir, más que pensar, tenemos que hacer esto porque si no perdemos las elecciones, al revés, ¿no? Tenemos que hacer esto porque este sistema es un desastre y cuanto más tiempo pase va a ser peor. Si vos querés seguir gobernando, obviamente tenés cierto interés en el sentido de que
no vas a agrandar el problema. Pero esa reforma la tenés que hacer lo más lejos posible del periodo electoral, porque es una reforma riesgosa en términos de opinión pública. Y es una reforma que va a ser atacada. A ver, si es una reforma que obviamente va por lo menos a cambiar y por lo tanto subir las edades jubilatorias, ¿no? Ahí vos vas a tener un filón, está bien, no va a afectar a los que están más próximos a jubilarse, obviamente no va a afectar a los que ya están jubilados, pero bueno, van a decir, che, te van a hacer laburar más, no, te cambian las reglas de juego, se pierden beneficios sociales, o sea, es una reforma atacable que no puede generar ganancia en términos de opinión pública y que por lo tanto, a diferencia de las otras políticas que se pueden ir desplegando, aunque requieren iniciativas rápidas, se pueden ir desplegando a lo largo de lo que falta del mandato, esta es una que tienen que resolverla este año. Si no sale este año la reforma de la seguridad social, olvídate. Entre los mensajes de los oyentes tengo una especie de catálogo de interpretaciones a propósito de estas imágenes, de estas comparaciones, de estas analogías que han estado en estas mesas en la discusión. O, bueno, algunas de las que utilizaron los propios protagonistas, como Álvaro Delgado. Agrego dos simplemente para terminar mostrando ¿cómo decirlo?, la creatividad, el ingenio de nuestros oyentes. Marcelo dice que al gobierno no hay que resetearlo, hay que formatearlo. Abrimos otro debate sobre eso. Y Luis, en torno a ¿quién habló de automovilismo? ¿Quién se fue al automovilismo? ¿Quién fue? Buquet, bueno. Luis dice, ojo con pisar el acelerador. Primero hay que comprobar que no está próxima a una curva cerrada, o peor aún, que no tengamos frente a nosotros un muro.